Hola a todos. Hoy es miércoles, 1 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, desde Beirut, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Creo que es bueno empezar por lo que está ocurriendo en la parte sur del Líbano. Sabemos que Israel, incluso después de la guerra, está hablando de querer una zona de seguridad, una zona de amortiguamiento en el sur. ¿Cuál es la situación en el campo de batalla entre el Líbano e Israel? Bueno, por supuesto, la supremacía, el ego y la imaginación desbordada de los sionistas les hacen creer en cosas que no existen, como vacas voladoras o elefantes rosas, ¿verdad? Piensan que pueden hacer cualquier cosa. La realidad sobre el terreno es que solo en las últimas 24 horas, según los propios sionistas, tienen 48 oficiales y soldados gravemente heridos. No nos dicen cuántos han muerto. Vimos en las primeras horas de la mañana a Hezbollah atacando columnas sionistas en la zona de Nakoura, esa es la zona costera, y alrededor de Shama, donde está la tumba de San Pedro. En las cámaras se pueden ver varios tanques ardiendo allí. La situación en la región central, en torno al eje de Bin Jebel, implicó una gran emboscada contra las fuerzas sionistas que avanzaban. Fueron atacados mientras avanzaban entre el triángulo de Ainat y Ain Ibel, y allí fueron destruidos. Una vez más, han vuelto a perder. Durante la mañana hubo intensos enfrentamientos en Qiam. Todas estas son zonas de primera línea, a solo unos metros de la frontera. Esto demuestra lo desesperada que es la situación para los sionistas. No son capaces de avanzar en ningún lugar. Pueden destruir pueblos desde el aire, pero no pueden avanzar sobre el terreno. Ahora estamos en el día 30 del enfrentamiento en el sur del Líbano, y su situación sobre el terreno es peor incluso que durante la guerra de 66 días en 2024. Estamos viendo pérdidas enormes, al menos 160 tanques destruidos en los últimos 30 días, además de todos los demás vehículos blindados, excavadoras y esos enormes tractores de 9 que han sido eliminados. Y anoche vimos otro dron destruido en el sur del Líbano. Su situación es tan mala que incluso están trayendo a remanentes de Al-Qaeda del régimen de Al-Julani para librar sus batallas en el extremo oriental de Shabaa, en las estribaciones del Monte Hermón. Los sionistas trajeron, ya sabes, a los comandos de HTS, los pañuelos rojos, a través de los altos del Golán ocupados y los enfrentaron ayer a la resistencia. Y las granjas de Shabaa, por cierto, y la zona de Shabaa son una aldea suní. Hezbollah no es quien resiste allí. La Jamaat Islamiyya, o el Grupo Islámico, que es un grupo de resistencia suní en el Líbano, es quien está combatiendo y han estado derrotando a los de HTS. Hubo otro lugar donde los sionistas pasaron por Siria con la ayuda de HTS y del régimen de Al-Julani para intentar entrar en la parte más meridional del Valle de la Bekaa, en el lado norte del Monte Hermón. Así que puedes imaginarlo. Está muy cerca de donde atacaron a los sionistas, muy cerca de Damasco, y de nuevo fueron rechazados. Es una zona principalmente drusa y cristiana, y una vez más vemos resistencia allí combatiendo a los sionistas. Así que no hay ningún avance sobre el terreno para los sionistas, y por tanto su situación es realmente mala. ¿Sabes? Cuando hablamos de 160 tanques destruidos, les quedaban alrededor de 1000, según admitió el ejército israelí después de las batallas en Gaza y el sur del Líbano. Solo les quedaban 1000, según ellos. Así que son pérdidas enormes en apenas 30 días. La mayoría de estos tanques fueron destruidos por drones. ¿Cuál fue la herramienta principal utilizada contra ellos? Como sabemos, parece que la mayor parte de los combates se está desarrollando en tierra, en lugar de ser llevados a cabo por drones.
¿Cómo ves el papel de los drones y de los cazas que tienen los israelíes? Sí, así que ayer el ejército israelí también admitió que debido al enorme despliegue que tiene en Irán y a las pérdidas que está sufriendo allí, Irán ha derribado cientos de drones avanzados, concretamente Hermes 900 y Qatari, los de gama más alta, más parecidos al MQ-9 que tienen los estadounidenses. Esos son necesarios para recopilar información sobre el terreno y dirigir los drones de combate, los Hermes 450 y otros que transportan misiles. Así que, una vez que pierdes esa capacidad de recopilar información de forma constante en el Líbano, como vemos hoy, no oigo ningún dron sobre Beirut. Durante la guerra de 66 días, había drones sobrevolando todo el Líbano todo el tiempo. Así que esta escasez de drones a la que se enfrentan debido a su, ya sabes, guerra genocida en Irán, significa que no pueden vigilar el terreno. Sus drones de menor categoría están siendo derribados casi cada 2 días. Otro fue abatido en el Líbano, incluso uno que fue atacado desde Beirut. Hace unos días, un avión de combate fue básicamente objetivo de las defensas aéreas de la región de Beirut, lo que supuso una gran sorpresa para ellos. Así que podemos ver cómo esto está afectando a su capacidad para recopilar información y dirigir actividades. Por lo tanto, dependen cada vez más de sus tropas terrestres para avanzar y obtener información para sus operaciones. Y eso los está dejando expuestos a emboscadas y trampas más fáciles que Hezbollah. La resistencia islámica está llevando a cabo con gran eficacia. También vemos que el propio Hezbollah utiliza drones y misiles antitanque, así como bombas colocadas al borde de la carretera, combinadas con maniobras muy inteligentes. Por Hezbollah, it's a Ginothertuch, it's time. Hezbollah knows the territory, knows what it's doing, and once you advance with Y una vez que avanzas con vehículos mecanizados, como hacen los israelíes, hay pocos lugares por donde puedes mover un tanque. No vas a subirlo por la ladera de una montaña. Tienes que ir o bien por el valle o por la cima de una cresta, en terreno elevado. Y todas esas zonas ya están vigiladas por Hezbollah con sistemas de vigilancia avanzados, con drones sobrevolando las columnas en avance. Es una trampa mortal para los sionistas. Y esto, por cierto, es una lección para todos los que nos están viendo y se preguntan qué les pasará a las tropas estadounidenses cuando decidan, ya sabes, invadir Irán. ¿Crees que Irán no está aún más preparado para algo así? Si los sionistas pierden 160 tanques en 30 días, imagina lo que perderían los estadounidenses. Creo que parte de esta operación, si la llevan a cabo, parece que será el viernes por la noche, o en algún momento alrededor del viernes. Van a entrar por tierra para luchar, para invadir Irán. Pero por parte de los iraníes, nunca han combatido contra los israelíes en tierra. Por otro lado, sabemos que en Líbano, Hezbollah sí sabe cómo luchar contra los israelíes en tierra. Por lo que hemos visto hasta ahora en Gaza y en Líbano, predominaba la supremacía de los cazas israelíes. Entraban, bombardeaban a la gente y luego salían de Líbano o de Gaza. Simplemente bombardeaban y se retiraban. Todo el concepto consistía en bombardear desde el aire. No era una operación terrestre. Ahora mismo, por lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿cuál es la calidad de estos soldados israelíes? Porque por lo que hemos visto y aprendido, se dice que Israel tiene un ejército poderoso, pero ¿cuál es su calidad? ¿Qué sabemos sobre la calidad de los soldados israelíes en el terreno? Son algunos de los peores soldados del mundo. Y mira, la estrategia militar imperialista occidental está invertida. Normalmente, ya sabes, los ejércitos tienen sus fuerzas terrestres como la rama más grande y gastan más en ellas, luego la marina y finalmente la fuerza aérea, que es la más cara. Occidente ha invertido ese triángulo, esa pirámide, y ha gastado todo su dinero en la fuerza aérea. Esto es lo que vemos. Y en el momento en que no puedes usar esa fuerza aérea, la resistencia lucha contra ti.
Y como estamos viendo ahora mismo, con Vmobor tränilpasta por aéreos en imperio, Hezbollah presumit en mayor facilidad. Hezbollah can move easier. Now, having said that, by the way, Ahora bien, dicho esto, por cierto, las fuerzas Quds iraníes y la Guardia Revolucionaria Islámica se entrenaron con Hezbollah y con Hamas y estuvieron sobre el terreno desde 1982 en adelante en el Líbano, como parte de la construcción y la unión de los componentes del eje de resistencia. El ejército iraní tuvo que soportar el peso del poder imperialista durante la guerra que le impuso Irak, con el CCG y la OTAN detrás de él. Así que las tácticas de lo que Occidente puede hacer ya se han aprendido. Irán ha observado lo que Estados Unidos hizo en Afganistán y lo que hizo en Irak. No hay nada oculto sobre lo que Occidente puede hacer una vez que se adentra en una situación de invasión terrestre. Creo que las pérdidas de Estados Unidos serán inmensas si realmente se compromete con una invasión terrestre. Y parece que no tiene otra opción. Pero la mayoría de las fuerzas que llegarán no serán estadounidenses. Creo que serán saudíes, jordanos, intentando pasar por Kuwait, y habrá milicias kurdas que tratarán de atravesar las montañas del oeste de Irán. Este será un intento fallido. De hecho, en el momento en que las fuerzas aliadas occidentales, jordanos, saudíes, crucen las fronteras de la Primera Guerra Mundial que las potencias imperiales impusieron a la región, los miembros del eje de resistencia, la resistencia iraquí, la resistencia libanesa, la resistencia yemení, ya han prometido que también romperán esas fronteras de la Primera Guerra Mundial y buscarán cambiarlas para siempre. Así que veremos, si hay una invasión de Irán desde el sur, desde Kuwait, la resistencia iraquí entrará en Jordania, entrará en Kuwait y los liberará. Pero si es una invasión siria, al-Yulani intenta en Líbano. Habrá una invasión por parcialización por iraquíes y resistencia jihadista. De mismo modo, si los saudíes no se mantienen al margen de cualquier invasión terrestre y se unen a una fuerza terrestre para invadir Irán desde el sur, la resistencia yemení, Ansarullah, y el gobierno de Sanaa y su ejército liberarán al-Hijaz, la Meca y Medina de los saudíes. Una vez que los estadounidenses abran la posibilidad de utilizar fuerzas terrestres y de cambiar fronteras, el eje de la resistencia hará lo mismo. Laith, uno de los países que está adoptando una postura realmente belicista en este momento, es Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué tienen militarmente sobre el terreno en cuanto a soldados? ¿Qué sabemos sobre sus capacidades? Quiero decir, estaba leyendo sobre dos jóvenes del Reino Unido, esos bloggers, esos influencers que se mudaron a los Emiratos Árabes Unidos, que han sido torturados casi hasta la muerte durante los últimos 2 días por las fuerzas de seguridad de los EAU, porque grabaron algunos de los ataques en Dubái y otros lugares y los compartieron en las redes sociales. Y esos torturadores no eran emiratíes. No existe tal cosa como un emiratí, para empezar. La palabra solo significa principado. Los matones contratados por los ALU son principalmente fuerzas policiales pakistaníes, jordanas y saudíes. Así que esto demuestra lo frágil que es ese país. En realidad no tiene un ejército, tiene mercenarios de otros países a los que se les otorgan nacionalidades o algo por el estilo, para manejar los juguetes que los estadounidenses les venden a 10 veces el precio. En Saikinus, el peor equipo disponible que necesitan sacar de encima. Esto es literalmente lo que hacen los emiratíes, o su fuerza policial, que está compuesta íntegramente por no nacionales. Cuando la gente habla, por ejemplo, de que los emiratos están implicados en el genocidio de Sudán o en la guerra de Libia, no son emiratíes los que combaten, son solo mercenarios. Y es el dinero de los emiratos el que se mueve bajo las órdenes de sus amos en Tel Aviv y Washington. Ni siquiera controlan su propio dinero.
Sí, su bandera aparece en esos escuadrones de la muerte que participaron en Yemen, Sudán o Libia, pero no son emiratíes. No los controlan ellos, los controla Tel Aviv. Así que, como vemos, Occidente ha intentado durante los últimos 100 años fabricar un nuevo judío, creando la colonia sionista y pervirtiendo el judaísmo para servir a los fines del imperialismo y el colonialismo. Y el mismo experimento, un experimento fallido que va en contra de la naturaleza, del curso de la historia y de la geografía, está creando esos falsos principados de cristal en medio del desierto para competir con las capitales culturales y naturales árabes de la civilización, como Bagdad, Damasco, El Cairo y Argel. Es un intento de fabricar un nuevo árabe y un nuevo musulmán al servicio del imperialismo. Y como esto va en contra del curso de la geografía, la naturaleza y la historia, es un experimento fallido. Lo que estamos presenciando estos días es el derrumbe de esas colonias de torres de cristal que Occidente ha construido. E inshallah, el poder fabricado detrás de esos fósiles acabará con ellos, y veremos un retorno al orden natural en la región. Netanyahu quiere construir una fuerza de contrapeso contra los actos de resistencia. Está hablando de unirse con los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, todos esos países. Laith, en lo que respecta a eso, porque todo el concepto de los actos de resistencia se basa en el pueblo, y esas personas que apoyan la mentalidad de resistencia, lo que la resistencia intenta lograr, los objetivos son tan evidentes para ellos, para quienes luchan por la resistencia. Pero ¿quién va a luchar por Netanyahu? Incluso en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos, ¿cuál es la opinión pública en esos estados árabes? En Kuwait. Por supuesto, la opinión pública es casi un 100% antisionista y está a favor de la liberación de Palestina. Incluso en países como el infernal Reino Saudí, las últimas encuestas de hace apenas unos meses mostraban algo así como un 98% de la población en contra de la existencia de la colonia sionista y a favor de la liberación de Palestina. Los pueblos árabes han sido todos, por desgracia, aplastados. Ya sabes, existen estas dictaduras tan despiadadas. La familia Saud, lo que ocurre este pueblo árabe, es lo mismo que ocurrió el ISIS en Irak y Siria. Estoy hablando de violaciones mis de la población para obligarnos a someterse a la permiso del gobernante saudí. Desde la década de 1930, lo que hicieron en Irak, en el Hijaz, cuando lo invadieron en 1930, lo que hicieron en la Meca y Medina, la destrucción de las tumbas de la familia y las esposas del profeta, y ya sabes, todas las señales en la Meca y Medina. Eso fue exactamente lo que hizo el ISIS en Irak, o en Afganistán, o en otros lugares. Así que esto no es algo natural. Y de nuevo, cuando hablamos de una alianza entre los sionistas y estos vasallos, bueno, existe desde la década de 1920. Todos estos vasallos se han alineado con la colonia sionista contra cada movimiento de liberación en la región, empezando por la lucha contra los nacionalistas sirios que lideraron el levantamiento palestino de 1936 y luego contra los unificacionistas árabes con Gamal Abdel Nasser. Y luego contra la resistencia comunista del FPLP, y después contra la resistencia liberal de la OLP, y ahora contra la resistencia islámica en la región. Así que estos vasallos han entregado todo su dinero, todo su poder propagandístico y toda su capacidad para comprar mercenarios con el fin de destruir cualquier movimiento en la región durante casi 100 años. Así que Netanyahu presuma de alguna alianza, simplemente nos está diciendo lo que ya existe. No cambia ningún hecho sobre el terreno, solo añade más propaganda a lo que él considera una victoria personal, y en realidad es una carga para esos vasallos que han estado a su servicio durante 100 años, al servicio de los sionistas, siendo expuestos una y otra vez por los sionistas como siervos vasallos.
I mean, what Trump did talking about Quiero decir, MBS, lo que dijo Trump, kisses his behind. hablando de que MBS tenía que besarle el trasero. We know Quiero actually decir, sabemos en MBS, realidad Saudi que MBS y family la and familia the Saud, family la familia and Thunayan y la familia whatever Hachemita en Ashram Jordania family in han the estado Middle East, besando los kissing the traseros de behind todos los of every colonizadores American and estadounidenses, British and británicos y French franceses desde tiempos colonizers inmemoriales, since time desde que esos immemorial. apellidos Their name existen, became a esas name to familias. these Y sabemos que la families. familia Saud y la And we familia gobernante know emiratí that the están Saudi implicadas en family las and redes de the pedofilia Hashemi y demás de family are Epstein. involved in the Esto es algo Epstein natural, lo hemos sabido durante 100 años. No nos sorprendió aquí en la región cuando vimos los nombres de esas familias reales en los archivos de Epstein. Porque cuando éramos niños, por cierto, viví en Arabia Saudí durante 12 años, entre 1980 y 1992. Lo primero que haces cuando te mudas a Arabia Saudí es decirle a tu hijo, antes que a tu hija, que tenga cuidado porque podrían secuestrarlo y convertirlo en un juguete sexual. Bien, así que esto no nos sorprende. Sabemos que esto es lo que construyó Occidente, inmundicia para gobernar estos países, para subyugar a nuestras sociedades enteras, para violar a nuestros hijos hasta someterlos. Esto es lo que han hecho durante los últimos 100 años en estos países del Golfo. Así que no podrán movilizar nada. Pueden seguir tirando su dinero, como les ordena su amo, en estos proyectos fracasados que van contra la naturaleza, contra la historia, contra la geografía, y fracasarán. Creo que finalmente van a unirse y que forman parte de ello. Ya sabes, incluso Estados Unidos, CENTCOM, publicó algunas imágenes que mostraban que estaban repostando aviones de combate sobre Arabia Saudí. Eso fue el 26 de marzo, si no me equivoco. Pero cuando miras a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, ¿ves algún tipo de futuro con la mentalidad que tienen? Porque antes de que empezara esta guerra, volvamos atrás, antes de toda esta locura en el Golfo Pérsico, era MBS quien hablaba de querer una región próspera, algo parecido a Europa. Supongamos que dijo eso. Y ahora han iniciado una guerra contra Irán, junto con Estados Unidos e Israel, y se están alineando con esos países que lanzaron este ataque. ¿Y cómo? Porque por un lado, quieres una región próspera. Por otro, estás ayudando a esos países que están destruyendo la región. No solo la están destruyendo, sino que intentan causar aún más daño. Por cierto, ya lo he dicho antes, no les importa Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Kuwait. Los están utilizando como una especie de escudo para Israel. No les importa lo que ocurra. Por eso, Irán está destruyendo todas esas bases. No les importa eso. Les preocupan más esos radares que la gente que vive en esos países. Pero cuando la realidad golpea a los líderes, ¿ves algún tipo de esperanza o que la gente se levante y haga algo en esos países? La mayor posibilidad de cambio en la península arábiga sería que esos vasallos dieran el paso insensato de unirse a un ataque terrestre contra Irán. Lo que ocurriría es que en cuestión de minutos, las fuerzas especiales iraníes aterrizarían en esas ubicaciones de la Faz-el, en los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y otros lugares, y dejarían de existir. Esa es la mayor oportunidad de cambio, seguida de que alguien de las fuerzas militares de esos países coja un arma y organice un golpe de Estado, ya sabes, eliminando a las familias reales. No hay esperanza de cambio de otro modo. Ya sabes, todo el mundo sabe que los esclavos domésticos del sur de Estados Unidos recibían un trato mejor que los esclavos del campo por parte de los amos blancos. Cuando se produce el levantamiento de los esclavos del campo y vienen a incendiar la casa del amo, el esclavo doméstico o el esclavo de cocina suele quedarse con el amo, intenta defender la casa y arde con ella mientras el amo huye por la puerta trasera. Así, estos regímenes vasallos de la península arábiga caerán junto con la casa del amo en lugar de unirse a los esclavos del campo en una rebelión contra el dueño. El dueño,
Estados Unidos, simplemente se marchará de la región mientras ellos se derrumban y arden ante sus ojos. Creo que la gente debe entender esto, porque todo lo que los saudíes intentaban hacer antes, ya fuera hablar con China o tratar de reconciliarse con Irán, era una farsa, no solo contra Irán, sino también contra China, para arrastrar a China a invertir en el Golfo con el fin de que perdiera si el Golfo era atacado, si la península arábiga era atacada. Ahí es donde reside la verdad del asunto. The truth of the matter is. Donald Trump says he wants to sell F-35 to Saudi Arabia. Donald Trump dice que quiere vender F-35 a Arabia Saudí. Y sabemos que ya han comprado muchos cazas y equipos, sistemas de defensa aérea y demás. Entonces, ¿cuál es la lógica de comprar nuevos cazas cuando no puedes usarlos? Cuando no se te permite usarlos para defenderte de Israel. Parece que van a pagar por esos aviones, los mantendrán en Arabia Saudí, y cuando se necesiten, alguien más los usará, mientras ellos simplemente los tienen aparcados allí. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la lógica detrás de comprar nuevos cazas, por ejemplo, para Arabia Saudí? Fighter jets, for example, for Saudi Arabia. It takes a long time to train any pilot. Sabes, se necesita mucho tiempo para entrenar a cualquier piloto para volar un caza tan sofisticado, incluso si tiene experiencia volando otros aviones, porque la disposición de los botones y de todo es diferente en cada aparato. Son decenas de botones y sistemas con los que hay que lidiar. Cuando era mucho más joven, me estaba formando para ser piloto comercial y tuve el placer de sentarme en algunos de esos cazas. Puedo decirte que, incluso con formación de piloto comercial, haría falta al menos un año para aprender a volar algo que ni siquiera es la tecnología más reciente. Así que, si escuchamos a Trump hablar de que los saudíes compran F-35, básicamente lo que están haciendo es pagar a los estadounidenses por un fracaso. El proyecto fallido que nadie quiere comprar, especialmente ahora que Irán ha demostrado que puede detectar un F-35 y un F-22 y dispararles incluso megas. Así que básicamente está diciendo que la familia Saud, después de que él dijera que MBS podía besarle el trasero, volvió y lo besó aún más, diciendo, aquí tienes, maestro, un poco más de dinero para tu proyecto fallido. Quizá, como dices tú, Nima, los pilotos estadounidenses puedan volar esos aviones y fingir que son saudíes. No hay manera de que los saudíes, si realmente los compran, puedan tener pilotos listos y equipos de tierra entrenados para reparar esas máquinas en menos de 2 años. Así que de eso se trata en realidad. Es otro chantaje a la familia Saud, o la familia Saud justificando que se vierta más dinero en Estados Unidos mientras su propio pueblo pasa hambre. Being dumped at America and their people going hungry. Seems that after all they have to pay for this war against Iran. Parece que después de todo tienen que pagar por esta guerra contra Irán. Todos estos estados árabes, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, quieren, o más bien, Estados Unidos quiere que ellos paguen por esta guerra. Y lo dijo Caroline Leavitt. Literalmente afirmó que Donald Trump está en el proceso de hacer que lo hagan, de obligarles a pagar por ello. La guerra ha sido devastadora. Basta con mirar lo que ha ocurrido hoy en Qatar, en Arabia Saudí, en Kuwait. A causa de los ataques a la infraestructura iraní, instalaciones de petróleo y gas, incluso de agua, ellos respondieron atacando algunos recursos, algunos yacimientos de petróleo y gas en Qatar y Arabia Saudí. Así que han estado sufriendo durante esta guerra y tienen que pagar por lo que Estados Unidos intentó hacer, ir contra Irán e impulsar un supuesto cambio de régimen en favor de Israel. Y quieren ser el mejor amigo de Israel en la región. Es asombroso. Observa la lógica de todo este concepto de una nueva amistad, una nueva asociación con Israel. Creo que mucha gente relaciona se es Kendo. Many of these people in the region are thinking, what is happening to us? Yeah, I mean, look. Sí, quiero decir, mira, durante casi 100 años, desde la década de 1940, digamos unos 80 años desde el descubrimiento del petróleo en estos países, el acuerdo era que las compañías petroleras occidentales se quedaban con la gran mayoría de los beneficios. Y esos vasallos en países pequeños
separados del cuerpo árabe más amplio y con poblaciones muy reducidas, se llevaban una comisión del 10%. Podían gastarla en sus prostitutas, drogas y fiestas, y fingir que vivían en otro planeta. And pretend that they live on a different planet. And so this profit from this oil Así que, el beneficio del petróleo en la península arábiga ha sido la columna vertebral de las economías occidentales desde su descubrimiento, inflándolas artificialmente desde entonces. Últimamente, a medida que vemos a Estados Unidos cada vez más hambriento, incluso quieren ir a por ese 10% que estos vasallos obtienen como parte de su propio petróleo saqueado, ¿verdad? Y con la paralización de las exportaciones, lo que Trump está haciendo ahora no es solo ir a por ese 10% que se les ha permitido conservar durante los últimos 80 años, sino también por sus ahorros. Ahora mismo, estos países no están vendiendo petróleo ni gas. ¿Y de dónde están sacando el dinero para pagar toda esta guerra? De los ahorros. Así que es una extorsión, un saqueo del último dinero que queda en los bancos de estos vasallos que han estado protegidos durante 80 años. Si Irán continúa bloqueando el estrecho de Hormuz, y si Yemen entra en esta batalla y ataca directamente los puntos de exportación restantes en el Mar Rojo o el petróleo saudí, entonces estos regímenes se arruinarán muy rápido, tanto por la extorsión del emperador como porque no son capaces de obtener dinero, ni siquiera de ese 10% que se les permite conservar. Están al límite, y creo que puede que, después de ser extorsionados, y cuando Trump se dé cuenta de que está perdiendo esta guerra, se queden sin dinero ni siquiera para sobornar a nadie en la región. Ayer y anteayer, el tono en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos era que Irán está obligando a Yemen a entrar en la lucha. Seguiste las noticias allí. Todo giraba en torno a eso. Y hoy hemos vuelto a saber que dicen que los yemeníes no forman parte de la lucha, que no la han iniciado, que se vieron obligados a lanzar misiles contra Israel. Y hoy hemos visto más misiles dirigirse hacia Israel. No entienden quiénes son los yemeníes, ¿sabes? Estas personas, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, llevan años luchando contra Yemen y aún no comprenden quién es realmente su pueblo. Pero este tipo de ignorancia en estos estados árabes, en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos. Sabes, el comandante de las Fuerzas Armadas iraníes, creo que hace un par de días, dijo que si querías saber qué le había pasado al Gerald Ford, no tenías más que mirar hacia las grandes montañas de Yemen para encontrar la respuesta. Así que eso fue una insinuación del ejército iraní de que en realidad fue Yemen, antes incluso de declarar que entraba en la batalla, quien casi hundió al Gerald Ford, el portaaviones más avanzado de las fuerzas imperiales, que ahora regresa renqueante a Estados Unidos. Esto demuestra lo importante que es la implicación yemení. Durante los últimos 3 días, desde que anunciaron su participación, han concentrado su poder de fuego en las zonas del sur de la Palestina ocupada, lo que está permitiendo a Irán centrarse en el norte y el centro. Sus logros son grandes, y creo que si alguna fuerza militar de la OTAN llega por el Mar Rojo pensando que puede unirse a una invasión de Irán o a un proyecto para abrir el estrecho de Hormuz, se enfrentará a Yemen y será hundida. Ahora mismo viene otro portaaviones, creo que es el Reagan, que está en camino. El George W. Bush, sí, el George W. Bush, otro de esos criminales de guerra, presidentes de Estados Unidos, con las peores máquinas de guerra que llevan sus nombres. Y será objetivo de Yemen si se acerca al mar Arábigo y está lejos, digamos, de los misiles iraníes. Así que Yemen se encargará también de ese, si llega. Y como dije antes, si la estúpida familia Saud sigue adelante y se involucra abiertamente en la guerra contra Irán,
por supuesto, ya están involucrados ahora mismo, o intenta utilizar las fuerzas terrestres que tenga para invadir Irán a través de Kuwait. Entonces, las Fuerzas Armadas yemeníes trabajarán para liberar las 3 provincias yemeníes actualmente ocupadas por Arabia Saudí, Asir, Nahran y Aba. También intentarán liberar la Meca y Medina de la inmundicia wahabí. Así que Yemen será decisivo en cualquier batalla futura a medida que se desarrolle. Y creo que llegaremos a ese punto. Creo que no hay forma de evitar la eliminación de las fronteras de la Primera Guerra Mundial y de los regímenes que colaboraron con los imperiales durante los últimos 80 años para que podamos tener un futuro seguro para nosotros en la región. Esta es una nueva experiencia, Laith. Que el eje de la resistencia trabaje en armonía, todas estas partes del eje de la resistencia. Durante muchos años, la gente hablaba del eje de la resistencia desde Yemen hasta Irán, Irak y Líbano, todos conectados. Tuvimos la caída de Bashar al-Assad en Siria, lo que decían que sería una gran pérdida. Pero al observar lo que está ocurriendo ahora, teniendo en cuenta el uso de misiles y drones, se puede ver lo capaces que son. Están luchando estratégicamente. No están luchando porque, el otro día uno de esos analistas militares dijo, estos no son árabes, son arios los que están luchando. Pero no entienden el eje de la resistencia, cómo funciona. Es una armonía. La gente se está uniendo entre sí. Estos países se están uniendo y trabajando en armonía. No se trata de un solo iraní luchando, se trata de todo el eje de la resistencia. Ya sabes, en el Líbano se puede ver cómo en la parte sur Hezbollah está combatiendo. El ejército libanés, el gobierno, básicamente están abandonando el sur. No sé realmente qué sabemos sobre el ejército dejando la parte sur del Líbano y dejando todo en manos de Hezbollah, porque no quieren luchar. Es Hezbollah quien está defendiendo el Líbano. Es Yemen quien está defendiendo Gaza, defendiendo el eje de la resistencia. Estás viendo que algo nuevo está ocurriendo, especialmente con Hezbollah en Irak. Es asombroso cómo están combatiendo estratégicamente. Sí, por supuesto. Ya sabes, algunos de nosotros, después del 7 de octubre, simplemente quiero decir esto porque creo que ayuda a la gente a entender la idea de coordinación de una forma más profunda. La mayoría de las personas fuera del campo de batalla o de los círculos políticos no ven lo que ocurre entre bastidores. Puede que a muchos de nosotros nos pareciera el 7 de octubre que, oye, ¿por qué no se lanzó todo el eje de la resistencia a esta guerra de inmediato con toda su fuerza? Pero, como vemos ahora, está claro que no había manera de hacerlo. Si Estados Unidos y Occidente se hubieran unido el 7 de octubre para defender la colonia sionista, como hicieron, con toda su fuerza, con todas sus capacidades aéreas, rutas de suministro, sistemas de defensa aérea y todas sus bombas almacenadas y listas, habría habido una carnicería en toda la región. Lo que ocurrió fue que los miembros del eje de la resistencia comprendieron que esto debía desarrollarse a largo plazo. Desgastar al imperio más cruel, mejor armado y más rico que la humanidad haya conocido durante 2 años y medio, con enormes sacrificios. Tuvieron que asumir algunas pérdidas en esta batalla para llegar a donde estamos hoy, donde Estados Unidos e Israel sufren escasez de bombas y defensas antiaéreas, donde muchas de sus bases han sido destruidas y se ven obligados a bombardear desde el Reino Unido con bombarderos de largo alcance y demás. Ahora tenemos una posibilidad. Así que eso no habría ocurrido sin la coordinación entre la resistencia en Gaza, Líbano, Irak, Yemen e Irán. Si la gente simplemente hubiera reaccionado de forma emocional, por supuesto, ninguno de nosotros quería ver toda esta muerte, ninguno de nosotros quería ver este genocidio. Pero era inevitable. Era inevitable porque ahora todo el mundo ha sido testigo del genocidio más documentado de la historia. No estoy hablando del Holocausto ni del antisemitismo, sino que ha hecho que todo el mundo odie a Israel
y odia al imperio. El mundo tenía que ver la caída de Bashar al-Assad y la caída de Damasco, ver las masacres de cristianos, drusos y alawí en las calles y las reacciones vivas. In the streets and their mass rape, and for al-Julani to be walking Y que al-Gulani camine por las calles de Berlín, París, Londres y Nueva York como el héroe de la civilización occidental. Todo el mundo tenía que verlo. Lloro por Siria, pero era inevitable. Casi tenía que suceder para que todo el mundo musulmán suní viera que no hay nadie que sin estar alineado con el eje de la resistencia esté realmente resistiendo. Que todo ese discurso sobre Al-Qaeda, ISIS y el llamado Estado Islámico en nombre del Islam ha sido imperialista, colonialista y vasallo colaboracionista. Y por eso, como vimos ayer, hubo enormes disturbios en Daraa, en el sur de Siria, en la frontera con los Altos del Golán. Daraa es el lugar donde comenzaron las manifestaciones contra el gobierno de Assad en 2012. Se supone que es un foco de control de la inteligencia jordana, la CIA y los británicos. Ayer hubo disturbios. La gente intentaba llegar a las fronteras del Golán y los soldados israelíes les disparaban porque querían que el gobierno sirio se opusiera a la ejecución de prisioneros palestinos que acababa de ser aprobada en la colonia sionista. Esto no habría ocurrido si Bashar al-Assad estuviera allí, si esta teatralidad de la resistencia suní-wahhabí, entre comillas, no hubiera quedado al descubierto como agentes de la CIA y demás. Así que la coordinación es enorme. Y por supuesto, ahora mismo en Irak, la resistencia iraquí está haciendo un gran trabajo en la destrucción de posiciones kurdas en la frontera con Irán y en el enfrentamiento con la presencia de la CIA, el Mossad y las fuerzas especiales italianas, francesas y alemanas en el Kurdistán. También están atacando posiciones estadounidenses dentro de Jordania y Kuwait. Esto es muy importante para la batalla. Y por supuesto, de nuevo, todos estos son ejemplos claros de una colaboración estratégica y prolongada entre todos los componentes del eje de la resistencia. Cuando se trata del Líbano, ¿qué está pasando? Porque con la ocupación israelí, los israelíes están atacando en el sur del Líbano. Pero el gobierno no está haciendo nada. ¿Qué está haciendo el gobierno ahora mismo? Oh sí, sabes, mencionaste eso en tu última pregunta. Siento no haberlo respondido. Pero ya sabes, hay un triángulo de 3 pueblos cristianos en el sur del Líbano, en la región de Bin Jbeil. Uno de ellos es Ibel. Eran de los pocos pueblos del sur que aún tenían presencia militar libanesa alrededor y dentro de ellos. Y ayer, por orden del primer ministro, las tropas se retiraron y los pueblos estaban aterrorizados. Los sacerdotes incluso grabaron videos diciendo que morirían en su tierra y que si eran atacados, no se irían. Así que ahora mismo hay una crisis, incluso dentro de los círculos políticos cristianos del país, porque estos son pueblos muy importantes con yacimientos arqueológicos y un gran valor histórico. Y en una de esas 3 aldeas, ayer los soldados israelíes entraron en la iglesia y la utilizaron como escondite. Así que estamos viendo cómo Líbano, en su conjunto, el gobierno libanés, está perdiendo su legitimidad muy rápidamente. Todo comenzó con el ministro de Asuntos Exteriores, que pertenece al Partido Supremacista Cristiano, la Falange, ordenando al embajador iraní que abandonara Beirut. Eso llevó al presidente del Parlamento, Nabi Berri, líder del movimiento Amal, a emitir una declaración pública diciendo que el embajador no debía irse, no se iría, y que nadie podría obligarlo a hacerlo. Así que el embajador sigue aquí. Y luego, ayer, ese mismo ministro de Asuntos Exteriores envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo que Hezbollah sea designado como organización terrorista. Así que vemos que hay una aceleración en los intentos de este régimen de Vichy en el Líbano. Este régimen colaboracionista del presidente Aoun y el primer ministro Salam de apaciguar a los sionistas.
aunque los sionistas estén perdiendo. Es la misma tendencia suicida que la de los monarcas del Golfo, que van a caer y arder con la casa del amo. Ha habido múltiples manifestaciones en los últimos 4 días, incluidas 2 alrededor de las oficinas del gobierno en el centro de Beirut. Y hasta ahora, ningún partido importante ha convocado manifestaciones contra el gobierno ilegítimo. Creo que el gobierno aquí vive en una especie de mundo de fantasía. No tienen control ni sobre las zonas que Israel ansía ocupar, como en el sur, ni sobre el país en su conjunto. No tienen nada. No están al mando. Creo que Hezbollah, la resistencia en su conjunto y toda la gente nacionalista y patriótica del Líbano no están ocupando oficinas gubernamentales ni arrastrando a esos colaboradores por las calles porque son irrelevantes. En este momento, que ladren. Ahora mismo son como chihuahuas. Ir al Consejo de Seguridad con una carta declarando a Hezbollah como organización terrorista es un movimiento estúpido y suicida, pero no significa nada. Ni los amos de la Casa Blanca, ni los amos de Tel Aviv pueden acudir en ayuda de este régimen colaboracionista falangista. Y este régimen no puede imponer su voluntad sobre el terreno en el Líbano ni intentar enfrentarse a Hezbollah. Así que por ahora, lo único que salva a este gobierno colaboracionista del colapso total es que Hezbollah considera que no merece la pena. Leith, we had the reports. Tuvimos informes, ya sabes, hace 2 días, de que en Cisjordania, hasta ahora lo que hemos visto es que la mayoría de las personas muertas eran palestinos, asesinados por colonos, ¿verdad? Ahora las FDI están participando activamente en esa misión y en los asesinatos. ¿Qué está pasando en Cisjordania? ¿Qué sabemos sobre lo que está ocurriendo? What's happening in the West Bank? What do we know about what's going on? Sí, la situación en Cisjordania es horrible. Cada día hay estos pogromos de colonos supremacistas tras judíos de las colinas que bajan a las aldeas, las incendian, atacan a la gente y matan a civiles inocentes. La mayoría de las veces lo hacen bajo la protección del ejército sionista. De hecho, vimos aquel ataque a los periodistas de CNN por parte de soldados implicados en esos pogromos. Es innegable, no hay una diferencia real entre esos colonos fanáticos y los soldados allí. Forman parte del mismo equipo. Esos mismos colonos se ponen el uniforme, van a servir en Gaza o en el sur del Líbano, luego vuelven, se lo quitan y actúan como si fueran simples civiles. No hay civiles en Gaza. En la colonia sionista, todos son colonos militares y genocidas. La situación es muy mala porque nadie está mirando. Muchos de los antiguos prisioneros que fueron liberados en los intercambios durante el genocidio de Gaza han sido arrestados de nuevo, muchos de ellos en las últimas semanas. Y ahora, con estas ejecuciones de prisioneros palestinos, esos prisioneros liberados también pueden acabar en esta lista de ejecuciones. La situación en Cisjordania va a estallar. Vimos manifestaciones en Ramallah, no contra los sionistas, por cierto, sino contra Mahmoud Abbas. Y Mahmoud Abbas, que es otro Vichy, creo que Navaf Salam en Líbano está copiando cada movimiento que Mahmoud Abbas ha hecho en los últimos 20 años. Y Mahmoud Abbas llevó al ejército israelí a Ramallah para golpear a los manifestantes y dispararles. Así que es una situación muy volátil. Creo que en la próxima semana, si hay una guerra terrestre, y ya veremos, por supuesto, existe la posibilidad del colapso del régimen jordano. Eso podría dar esperanza a la gente de Cisjordania, porque entonces la frontera más larga de Palestina con cualquier país quedaría liberada. Jordania es la primera línea defensiva de la colonia sionista, y ya es hora de que este régimen hachemí sea derrocado para que el pueblo jordano y el pueblo palestino puedan unirse en su resistencia contra la existencia de la colonia sionista. Sí, muchas gracias, Laith, por acompañarnos hoy. Es un gran placer. Y antes de terminar, por favor visitad Free Palestine, justo debajo del nombre de Laith aquí en la imagen. freepalestine.video.
y apoyad lo que Laith está intentando hacer. Está preparando muchos documentales sobre lo que está ocurriendo en el sur del Líbano y la realidad de esa región. Muchas gracias, Laith. Un placer, como siempre. Thank you so much, Laith. Great pleasure as always. Gracias. Que tengas un buen día. Thank you. Gracias, tú.